al arquitecto Mariano Arana. Mariano, buen día, bienvenido. Buen día, es un decir, ¿no? Es un decir, pero es bueno, un decir. No, realmente me siento gratificado por estar nuevamente, como tantas centenares de veces estuve acá en este mismo recinto, Sí. compartiendo de día y de noche muchísimas instancias. Yo me quedé con lo de Edil. Quien no sabe que Arana fue intendente. Tuve el gusto de acompañarlo cuando todavía no era intendente en una gira en la República Argentina, precisamente enviado por José Germán Araujo a cubrir aquella intentona de que Arana llegara a la intendencia y compartiera elementos en la República Argentina. Con cuánto entusiasmo, ¿no? Sí. Y también te confieso, ahora ya lo dije algunas otras veces, como un susto bárbaro, porque me inventaron de político. Cuando había sido un docente y había defendido la ciudad en épocas negras de nuestro país, la verdad negra. Y bueno, esas circunstancias se dieron, la gente misma que nos acompañó en aquel grupo de estudios urbanos, ¿no? Claro. Que fue una patriada, te digo la verdad, Alberto, una patriada extraordinaria. Porque lo hicimos con tanta bronca y al mismo tiempo con tanto entusiasmo, viendo que había una resonancia fenomenal entre la propia gente, ¿no? Porque mucha gente de pronto se achica pensando, bueno, yo no soy arquitecto, no soy... Mira, no se necesita ser arquitecto para ser sensible, ¿no? Ni en arquitectura, ni se necesita ser, pintor para ser sensible a la pintura, ni músico para apreciar las grandes obras del pasado, del presente. No te digo del futuro porque ya sería un poquito exagerado. En torno a esa pasión que pone por la ciudad el arquitecto Mariano Arana, es que lo he invitado esta mañana especialmente a que nos acompañe aquí en los estudios. Ahora, desde este rol de edil, lo cual es todo un simbolismo también de cómo uno puede ser partícipe en la construcción de una ciudad. ¿Cómo estás viendo Montevideo? Bueno, yo creo, mira, si la comparo al Montevideo que conocí de niño, a pesar de que existían cosas apasionantes, ¿no? Por ejemplo, te voy a decir una que me molesta mucho y al mismo tiempo me gratifica mucho recordarla. Me acuerdo que, bueno, yo en la familia éramos 2 hermanos, falleció mi hermano hace poco tiempo, la verdad, y me acuerdo que mi padre nos trataba muchas mañanas nos trataba de sacar de casa para dejar a mi madre libre porque lo que trabajaba aquella mamá. Pero mira, tengo recuerdos de haberla visto en aquella casa de patio, ¿no? Vivíamos en la calle Colonia, entre Minas y Piedad, como se llamaba Carlos Rolo. Si quieres después te cuento alguna anécdota al respecto. Sí. Pero veíamos la veo todavía arrodillada, podrás creer, arrodillada con un cepillo de agua y jabón, dale que dale, con aquellos mosaicos maravillosos que todavía existen en las casas aquellas de fines del siglo XIX, y la que yo estoy recordando era una casa que debía ser reconstruida posiblemente en 1920 o cosa por el estilo. Y entonces, claro, hacía la comida, lavaba. Te digo la verdad que qué razón tienen las mujeres de hoy cuando dicen, durante décadas y décadas y décadas, éramos sirvientas, y no teníamos derechos prácticamente, ¿no? Por suerte ahora yo creo que llegará el momento que también se la jubile como ama de casa, ¿no? Ah, sí, claro. Es parte del reconocimiento, indudablemente. Sí, claro. Yo creo que vamos en ese terreno, y con qué razón, ¿no? Aquella es la primera imagen que te viene de Montevideo, entonces, y el cambio. Me acuerdo como está mucho ahora. porque los recuerdos son fundamentales. Yo nací en la calle La Valleja. Vos sabés bien cómo odio los cambios de nombre. Pero en fin, la calle La Valleja, que hoy se llama Rodó, con esas cosas que hacían políticamente, te cambio un blanco por un colorado, un disparate. Buah, no me hagan hablar de eso porque si no termina el programa y no hablo nada más que de eso. Es un tema muy polémico ese. En La Valleja y Magallanes, prácticamente en la esquina. En la esquina había un almacencito. Me acuerdo que mi mamá un día me llevó, era tan gallego el dueño como ella. Y bueno, yo qué sé, yo no la conocía porque cuando tenía 1 año y medio creo que ya nos trasladamos a esta otra de la calle Colonia, ¿no? También una casa de patio, un poco más chica creo. Y recuerdo que aquello era muy familiar, ¿no? Y quizás la gente se sorprenda cuando yo digo, mirá, en la calle Carlos Roslo de hoy, o sea, Piedad, sí, entre 18 de julio y Colonia, había un tambo
yo cruzaba por enfrente porque no podía soportar el olor aquel del tambo. Y mi papá que pretendía hacerme tomar la leche cruda, porque era muy sana. Jamás pude tomar leche cruda. Tómese un matecito, arquitecto, hace Sin como esa leche, voz. porque también me hicieron mate de leche cuando era chico. Ah, mira. Al tiempo que se toma un matecito, no de leche, esta mañana aquí... Y no dulce, como me lo hacían Bueno, ¿qué mano tenés para el mate? Bueno, me alegro. También lo tenés para el micrófono. Bueno, y estaba allí en ese cambio y en este Montevideo, en aquel de rescatar cosas, sí, en aquella pelea de aquel grupo, en tus sueños como intendente, ahora como edil. Bueno, mira, yo creo que se avanzó mucho, ¿eh? Porque hay que recordar que, aparte de lo que es la belleza de las cosas y los talentos que tuvimos la oportunidad de tener en el Uruguay, es un privilegio, ¿eh? Si querés te hablo de la importancia que empieza a tener el turismo, incluso el turismo cultural. Ah, sí. Porque hay alguna gente, seguramente minoritaria todavía, pero hay gente que viene a ver pintura uruguaya, hay gente que viene a escuchar música uruguaya, hay gente que viene a ver arquitectura uruguaya. Arquitectura, me he encontrado con mucha gente en este último Me sorprende ítem. Gratamente, te digo la verdad. Y porque la verdad que hemos tenido el privilegio, bueno, no solamente en Montevideo, no también en Buenos Aires, que es una ciudad babilónica y que tuvo una importancia económica absolutamente sorprendente hacia fines del siglo, o mediados del siglo XIX en adelante, y también durante buena parte del siglo XX, ¿no? Y en las dos ciudades, lamentablemente, por múltiples razones que me parece que no vienen al caso ahora desentrañar, la verdad que hubo una especie de adocenamiento de aquel esplendor que tuvo, bueno, una ciudad como Buenos Aires, y aquel esplendor que tuvo Montevideo en algunas de sus calles. Hoy le decía, mira, ayer mismo, le decía a algunos ediles y a algunos colegas, pero ustedes no recordarán, pero ustedes no saben la maravilla que era, por ejemplo, la calle Uruguay. Era un lujo, era una avenida europea. Y un buen día les dio por cambiar los faroles, y yo digo, bueno, podemos cambiar los faroles porque las técnicas de iluminación mejoran, pero no necesariamente deberíamos haber sacado aquellos focos que estaban sobre columnas de hierro fundido con 5 focos. Podían ser un complemento adicional a las mejoras que desde el punto de vista lumínico necesitan las ciudades, ¿no? Las de ayer y las de hoy. Sí, las de hoy de pronto hasta con más razón. Hoy la veo llena de cráteres, llena de qué sé yo, es como uno cuando ve una dentadura que está medio cariada, ¿no? ¿Qué te voy a decir? A mí que ya se me rompió una pieza dental y tengo que esperar hasta el 2 de mayo para que me atienda. Pero es un símbolo, esa Avenida Uruguay, cómo nos distraemos a veces con nuestro patrimonio. ¿Cómo es posible patrimonio? Que estemos soportando las calles urbanas espantosas de ver huecos en esa calle, que son simples estacionamientos a cielo abierto, una barbarie desde el punto de vista urbano, en áreas particularmente jerarquizadas? Algunas, y bueno, cuando llegamos a aquella esquina, no sé si es la esquina de Uruguay y Julio Herrera, puede ser, en donde aparecen unos letreros que se vende oro, lo que se vende es la ciudad, al vil precio de la especulación, de la falta de controles todavía hoy, ¿no? Yo estoy insistiendo mucho con nuestros colegas que hay soberbios, gente muy bien formada, tanto en el ámbito nacional como en el ámbito municipal, para que tengamos una mejora de las leyes y de las normas que hagan que el propietario sea amigo del patrimonio y no el primer enemigo. ¿Por qué cuesta tanto eso del patrimonio y del propietario? El otro día quedé asombrado. Yo recuerdo cuando la orden de allanamiento para limpiar un basural. Alguien que tiene un basural en un baldío, sí, claro, todo lo que significa, y encima no paga después la limpieza. Una cosa ridícula, que nunca entendí por qué no se le obliga a hacer la vereda, a hacer un muro prolijo. Pero frente a esta situación del dengue, sí, claro, casas abandonadas, para hacer allanamiento, para matar, hubieron legisladores que se opusieron en defensa de la propiedad privada. ¿Qué nos pasa con estos temas? Yo creo que a veces hay atavismos y inercias terribles. Y no necesariamente algunas de esas cosas se dan exclusivamente en los partidos, digamos, tradicionales. No, en todos los partidos. Hablo de todos. No hablo de ninguno en particular y de todos en general. A mí me gusta hablar claro a esta altura, que a mí tengo también. 83 años, ¿qué querés que te diga? Que me soporten un poco. Yo dije, estoy dispuesto a tragar sapos. Camellos, no. Nunca muy bien. siempre me resultaron un poco indigestos.
Y la izquierda y la intendencia del Frente Amplio ha tragado camellos también, No lamentablemente. estoy dispuesto a seguir tragándolos, Bien. aviso. O sea que estás en esa actitud de combate. Sí, y te digo la verdad, hay obras que se están, he oído a través de una conferencia de prensa, por ejemplo, que se quiere transformar las rutas de penetración a Montevideo bordeando la bahía, en lo que queda de ella. Ujú. Con eso ya te dije Sí, mucho. sí. No voy a Sí. ahondar en este aspecto, quiero hablar primero con el intendente, ya le mandé algunas líneas. ¿Te escucha el hay que intendente responder. en temas de la ciudad? ¿Te escucha en Sí. temas de patrimonio? Sí, sí, ¿Y sí. te hace caso? Ah, bueno, eso... Porque son no cosas que hay que solamente- escuchar, hacer caso. Recordá que no solamente depende de los intendentes, lo digo por experiencia propia. Nunca tomé decisiones sustantivas por mi propia voluntad independiente. Siempre creí en los gobiernos colectivos y siempre en las formas colectivas para tratar los problemas sustantivos, no pequeñas cuestiones Ujú. menores. Sí en las grandes líneas, así actué porque me lo enseñaron en la facultad con docentes soberbios, en equipo, tanto como estudiante, luego como docente en el equipo que me tocó dirigir en la cátedra que me tocó dictar como... Curiosamente, la gente que piensa que yo estoy siempre pensando en el pasado y en la arquitectura, mirá que para mí el patrimonio puede ser el patrimonio de una obra que se hizo, que se acaba de terminar ayer. Sí, sí. El asunto es la calidad con que está resuelto el volumen, los espacios internos, La integración al la colectivo. integración al medio, Claro, al medio urbano sí, sí, sí. o al medio natural. Bueno, esa preocupación yo quisiera que fuera una de las primeras prioridades del gobierno, que por ser de izquierda y por decirlo por consignarlo así en las propuestas electorales que le brindamos a la ciudadanía y la ciudadanía hasta ahora nos ha acompañado, Ujú. seamos absolutamente consecuentes entre lo que dijimos y lo que hacemos. Ahora, ¿cómo? Me recuerdo a Sereni, Ah, mira. que tanto decía decir lo que se piensa y sobre todo hacer lo que se dice. ¿Por qué no hay continuidad en algunos temas, mi estimado Arana? Bueno, Yo el otro día recordaba a recordá Buscadores, que- recordaba algo que me impactó mucho cuando tú eras intendente. No sé si fue una conjunción con un noticiero. Se multó a quien tiraba basura fuera de horario. En aquel tiempo había horarios, no había contenedores como ahora. Sí, claro, Y sí. recuerdo que se encontró un médico que estaba tirando fuera de hora y se le puso una multa. Y tú intentaste fiscalizar de esa manera también el tema basura. Ahora veo que se ponen cámaras. ¿Por qué nos cuesta tanto entre una cosa y otra? ¿Por qué cuesta tanto la continuidad? Bueno, cuesta la continuidad, es cierto. En la Y misma fuerza también tener política. en cuenta de que hay que prevenir frente a los eventuales desbordes que puede tener, digamos, alguien que, sabiendo que fue votado por la ciudadanía, puede entender que tiene autoridad para hacer lo que las normas indican y no más allá de ellas. Porque si no caemos también en desbordes absolutamente autoritarios e inconducientes, que generan al final de cuentas lo peor que puede pasar, ¿no? Un descrédito en la propia institucionalidad democrática. Yo creo que tiene que haber primero una gran etapa de convicción. Asegurar, por ejemplo, acabo de ver, ahora paso por unas casas de lo más interesantes en Montevideo y las veo con grafitis. Separo muy bien. Hay maravillosos pintores actuales que están actuando en la ciudad y los aplaudo. Cuando los conozco, voy y los felicito, trato de conocer sus teléfonos, alentarlos para que sigan en aquello que puede generar la riqueza de la ciudad. Tengamos en cuenta que por ejemplo, en el Museo de Bellas Artes, no de Bellas Artes, el Museo Moderno de Nueva York, creo que fue allí que se hizo una exposición sobre algunos de los pintores populares callejeros que tienen hoy un reconocimiento muy importante. Acá hay varios, créanme. Ahora, cuando en un edificio, eso me parece muy bien, cuando la pintura de buen interés se hace en un muro que es simplemente una tapia, pero me resulta absolutamente agresivo y para mí incomprensible e intolerable que edificios de alta calidad con arquitectos, para referirme a aquellos arquitectos de los años 20 y 30 y 40, justamente ahora está por salir, mirá, unas entrevistas que hicimos con dos queridos amigos ya fallecidos, Garabelli, el arquitecto Garabelli y el arquitecto Limni, que tanto hicieron por el patrimonio y que me acompañaron en la cátedra de Historia de la Arquitectura. Lo curioso es que yo era
profesor de historia de la arquitectura contemporánea. La gente pensará que era de la cultura egipcia, no sé, bueno, no. De la nación charrúa, de los cerritos. Sigo siendo entusiasta de la mejor arquitectura moderna, entre ellos hecha por muchos arquitectos y por algún ingeniero maravilloso que fue de los mejores arquitectos que tuvo el país, ya sabes cuál, el ingeniero Díez. Sí. Justamente que estamos tratando ahora de que se nombre toda la totalidad de su obra monumento de la humanidad. Creo que lo vamos a lograr a través de él. Pues este verano gratamente vi como su iglesia en Atlántida, sí, la intendencia dispuso que hubiera allí guías, claro, porque penosamente ese lugar tan bonito estaba cerrado, no hay cura, entonces estaba cerrada la iglesia. Un acuerdo con la intendencia, el Ministerio de Turismo creo que fue, y había gente encargada de hacer visitas guiadas, por ejemplo, a ese lugar magnífico que tenemos. Bueno, tú conoces también como yo, creo, a Lilian Quintichán. Sí, claro. Creo que es una excelente ministra, te digo la verdad. Ha hecho muchísimo por algo importantísimo para el Uruguay, para generar, digamos, potencialidades económicas, tratando de mostrar de las mejores cosas que tenemos en el país, ¿no? No solamente, obviamente, sol y playa, pero también en invierno se puede gozar de maravillas, festivales. El galpón en San Javier, ese galpón de piedra, claro, magnífico, que el Ministerio con Quichichán ayudó a reconstruir como un polo de turismo y cultural y de encuentro. Es una señal lo que tú decís. Pero claro, entonces, primero, te doy una frase trunca, que es lo que me pasa habitualmente, porque empiezo a ramificar para todo. Ramifique tranquilo. Pero uno de los edificios de uno de los grupos que yo más respeto y que en Ciudad Vieja tiene obras muy, muy buenas, en distintas modalidades, todas ellas dentro de la tesitura moderna, es de los Campos Puente Ellos, incluso algunos de ellos no era recibido cuando le encargan un edificio soberbio que está allí en Ituzaingó el 25 de mayo, que es el edificio centenario, porque fue terminado en 1930, ¿no? Celebrando la primera Constitución Nacional del país. Y esos arquitectos hicieron muchísimas obras, muchas de ellas excelentes, la verdad. Y una de ellas es el IPA, lo que fue la Universidad de Mujeres en su momento, a un paso del Palacio Legislativo. Bueno, me resulta, mira, penoso, vergonzoso, no lo puedo entender, me rebelo contra la manera con que se está enchastrando sistemáticamente un edificio. Pero yo digo, un ámbito en donde la gente se le enseña para enseñar. ¿Qué le van a enseñar? Porque enseñar es respetar al otro. Tú sabes que yo hace algunos años planteé lo mismo públicamente, porque no entendía, y planteaba por qué no, en todo caso, un acuerdo, que era una cartelera gremial para poder difundir. Eso sí. Y me llamaron dos docentes, enojadísimas conmigo, bueno, que se enojen las docentes, diciendo que era parte de la libertad y que era parte de la enseñanza, ese mugrerío que hace años ostenta el lugar donde se forman los docentes. Lamento que docentes piensen así, porque no tienen... Fueron durísimas conmigo. Bueno, que sean duras también conmigo, y yo seré duras con ellos, porque creo que en la discusión sana, aún con dureza, nos podemos seguir entendiendo. Y tratando de captar, suponiendo que cada uno tiene las mejores razones, porque solamente con razones se puede lograr, claro, no con imposiciones tajantemente. Pero vamos a decir la verdad, las propias leyes nacionales dicen que las leyes tienen límites y las libertades tienen límites. Porque ese mugrerío, la libertad tiene un límite, hasta tanto estamos de algún modo vulnerando la libertad del otro. Y eso es lo que tiene... ¿Cómo es posible que en un ámbito que hoy día está completándose en cuanto a imagen de la avenida, claro, que estaba unificando el centro de la ciudad con el Palacio Legislativo y más allá con el Cerrito, ¿vos viste? Sí, claro. Es una imagen, obvio, la verdad, interesantísima. Sí. Siguiendo los parámetros incluso tradicionales, no modernos, aquellos que se generaban en el siglo XIX. No todo lo del pasado es malo, muchísimo es bueno, no todo lo moderno es bueno, hay muchísimo malo también, pero la verdad, lo que importa es valorar las cosas por sus calidades, más allá de la época en que fueron configuradas. Yo les contaba incluso a algunos muchachos del gremio que sus consignas, sus propuestas, en ese mugrerío que es todo el frente, se pierden. Pero tendrían claro, más objetivos con una gran cartelera. Aquello es un ruido, que no un mensaje. Claro. Además, decimos una ¿Cómo cosa. nos cuesta poner cosas Yo voy mínimas? a decir una cosa, dígala, que me parece que a alguna gente le puede haber molestado, pero la voy a decir, ¿no? Justamente leí hace poquito
la forma con que, creo que era en Finlandia, era un país nórdico, no sé si era en Dinamarca o en Finlandia, en donde las escuelas estaban impecables, como está hoy, por ejemplo, la Facultad de Arquitectura, que llegó a ser un mugrero permanente. Sí, señor. La verdad, que la forma de comprensión a través del razonamiento, de la argumentación verdaderamente sensible, ¿no?, y medular, los distintos decanos últimos fueron evidentemente transmitiendo esa voluntad de embellecer los edificios, que no son solamente para estudiantes y docentes, son para la gente que los visita, en una obra soberbia como la que realizaron Muccinelli y ay, que no me sale el nombre de que todos conocemos. Bueno, ya me estoy haciendo como la China cuando le decía a las amigas, ¿te acordás, che, cuando hablábamos todo de corrido? Me está pasando lo mismo. Ese soberbio edificio, la verdad, hoy está muy cuidado, me alegra de verdad. Y curiosamente, la parte exterior de los edificios, de pronto viene no sé quién, y pone un garabato que ni siquiera tiene sentido, un enchastre. Bueno, ¿sabes? Yo tengo muchas diferencias con muchos ámbitos políticos desde el punto de vista de la ideología, de la orientación. Por ejemplo, te voy a decir una persona con la que yo tuve un muy buen contacto cuando fue ministro de Deporte y de Turismo. Y me estoy refiriendo a una persona que está de pronto muy alejada de las orientaciones de nuestra fuerza política, del Frente Amplio, como es el caso de Bordaberry. Mandó repintar unos enchastres políticos, los peores los hacemos nosotros, el Frente Amplio, vamos a decir la verdad, ¿no? Y también en los ámbitos sindicales. Acabo de pasar justamente por una obra de Muccinelli, precisamente, ahí en la calle Paraguay, una de las obras lindísimas de ladrillo visto, un poco maltratada y pésimamente cuidada por grabaciones sindicales que están anunciando un acto, qué sé yo, que tienen todo el derecho de hacerlo, pero ahora no estamos en dictadura. Yo recuerdo que cuando adoptó ese criterio el doctor Bordaberry, yo lo apoyé calurosamente. ¿Estás hablando del Puente de las Américas? Sí, claro. Me imaginé. Sí, bueno, ahora lo hinchastamos nosotros. Entonces salió un grupo, creo que realmente con criterios no compartibles desde el punto de vista de argumentación, diciendo los muros son la voz del pueblo. En la dictadura sí, ahora no, porque tenemos muchas otras voces, entre otras esta de acá, de la emisora, y muchas otras emisoras que están dispuestas a dejar que cada uno diga sus verdades. Esta mañana podríamos seguir horas hablando, yo al menos seguiría horas hablando de Montevideo con el arquitecto Mariano Arana. Tengo que hacer una pausa y sé que también le preocupan y le ocupan otros temas a nivel nacional. En torno a eso volvemos con mucho gusto, pero este espacio, este bloque, donde hemos tenido el gusto y el honor que ahora un edil, arquitecto, intendente, referenciara. No me vas a decir eminencia como me dijo un tipo. No, por favor. Saco a patadas del despacho. No, un querido amigo montevideano. Hemos tenido el gusto que el Grupo Techos fuera quien presentara este bloque aquí en La Barriata. Muy bien. Este hombre yo lo empecé a escuchar, y para escucharlo ahora, porque cada tema da para 20.000 cosas más. Aparte es un hijo de puta, porque él sabe que no se puede, entonces me mete. Porque todo esto, tenés que ver el escándalo que está docente, Arana, digo, es una mugre eso, me putearon todo, que era un fascista, que me pasaba vos, Alberto, que sos de una izquierda principista, decir eso, le digo, pero si ni se ven los carteles. Paso por ahí, me da pena ver eso. ¿Sabés que un gran amigo? Le digo, che, era director, ¿no? Che, por favor, ¿cómo es posible? Ay, bueno, disculpame, yo pensé que estarías de acuerdo conmigo, pero vos no te hablo más. La única falla que tiene Arana, que lamentablemente no lo va a cambiar, es con el tema del nombre de las calles. Él mantiene el poder oligárquico en las calles, pero bueno, es el único tema que penosamente él no va a cambiar. Entonces mejor ni hablo de ese tema con él. Nos metemos al tema nacional un poquito, porque sé cómo querías tirar alguna cosa. Dos enamorados de Montevideo, ¿no? No, yo claro. A Gabriel le llama la atención, porque a mí me gusta Montevideo y voy y salgo, recorro, y le cuento a él pequeños detalles. Por ejemplo, tan lindo. Yo te entiendo. Cuando se puso la primera marca de la memoria, gran invento de Ana. Sí, muy bien. Y de todas las organizaciones sociales. Muy bien. Y fuimos a rememorar hace, ¿cuánto? 3 años. Hace 3 que se empezaron a poner, ¿no? Sí, 3 años, sí. Ahí en Ciudad Vieja.
en el rinconcito ese que queda a media cuadra, en una callecita paralela, pero que hace un entorno con unos árboles divinos, una final de la tarde, Ajá. para recordar a las muchachas de abril. Ay, Claro. Dios mío. ¿En la calle Soler? ¿En la calle Soler? Soler. Ayer estuve el jueves Yo presentando... no pude ir. Sí, estuvo Ana estuvo, sí. Sí. Qué lugar lindo. Este- Pero ahí tenés, mira, estuve el jueves, porque yo presenté el acto ese. Voy a ir al lugar, están las 3 bolas, un pelotudo puso unas cosas, le digo al alcalde, estamos distraídos, ¿cómo no limpiaron esto el día del acto? Dijo, Alberto, no lo habíamos visto. No podemos, porque le digo, si lo dejás eso así pintado, va a venir otro ganso, lo va a pintar de Peñarol, otro de Nacional, Sí, otro... sí. Y a lo mejor ni siquiera con un criterio. No, le pusieron siglas, uno puso una M, una C y una L, que sería Marito, O Claudia... Pepe, te amo. Claro, Lola, tenés que defender los cosos. Había ¿viste? algunos ingeniosos, ¿te acuerdas aquel que decía, joven, si tienes entre 18 y 20 años, tienes 19. Bueno, por lo menos una gracia. Ánimo compañeros, ¿te acordás de aquel que estuvo años? Sí. En el Boulevard España, ánimo compañeros, que la vida puede más. Esta es una frase que viene de España. Sí. Pero y, tuvo años. y curiosamente intocable. no viene por la izquierda. Yo averigué ese muro, ¿quién lo ve? Tiene una historia ese muro. ¿eh? Firma- Y esa frase. Firmaba B10. hombre. Sí, claro, sí. Bueno, tiene que ver con el autor. Retomo la charla, mi querida amiga, mi querido amigo. Estamos en CX30, estamos en Radio Nacional, estamos llegando por AM a gran parte del país, estamos llegando a todo el mundo en tiempo real, www.radionacional.com.uy. Estamos conversando con el arquitecto Mariano Arana. Muchos saben, pero no todos lo saben, porque así es la comunicación y así es la desinformación también. Edil de la Junta Departamental de Montevideo. Sé que le preocupan y le ocupan temas de la fuerza política que integra el Frente Amplio, le preocupan y le ocupan temas de esta coyuntura. Y frente a algunas realidades tiene un punto de vista crítico. Yo quisiera seguir en Montevideo, pero la vida es más que una ciudad también. Sí, claro, entonces, desde con luego. gusto, Además, ¿qué te está preocupando con inquietud de esta coyuntura, Arana? bueno, mira, yo la verdad me preocupa no solamente la coyuntura uruguaya, sino la coyuntura regional. A ver. Porque tuvimos una gran esperanza en las coordinaciones que podían establecerse en gobiernos que se autodenominaron progresistas, quizá porque, no sé, o no se animan o no definen sus políticas como de izquierda, por ejemplo. Que llega un momento que esas palabras de pronto pierden sentido si no se comparecen con las conductas propias de cada uno de los países y cada uno de los actores, de aquellos que tienen responsabilidades mínimas para llevar a cabo aquello que se les ofrece a la ciudadanía y que no siempre luego somos congruentes con ellas. En el caso concreto de nuestro país y de nuestro Frente Amplio, que hizo cosas brutales, la gente, claro, por lo pronto, cuando uno habla fíjate, de la irrupción de la dictadura, la gente solamente se acuerda de eso, la gente que tiene más de 40 años. Si no la leyó, si no se lo dijeron en su casa, o si no hay curso que como deben alertar acerca de lo que pasó, esas personas no tienen un contacto, bueno, directo, desde luego no lo tienen por suerte, o no lo tuvieron. Pero incluso el fin de la dictadura son para personas que tienen más de 30, tampoco son niños. De manera que es conveniente siempre estar valorando lo que se logró gracias a personas de una inocultable desprendimiento, un inocultable desprendimiento personal y que fueron capaces de idear y de conjugar con enormes dificultades, porque mirá que unificar a todas las fuerzas de izquierda o progresista no fue fácil, ni en el ámbito político ni en el ámbito sindical. Yo fui secretario de sindicales en la Federación de Estudiantes. Tenía que atender a los sindicatos de una tendencia, a los sindicatos estaban todos fuertemente distanciados. Y peleados. Hubo gente superior, te digo la verdad, de mentalidades superior. No sabés cómo valoro a alguna gente que tuve el privilegio de conocer siendo estudiante, digamos, yo que sé, con 20 años supongo, por ahí andaría, cuando tuve la oportunidad de conocer a gente como los viejos líderes, por ejemplo, a Jorgelina Martínez, a Huguet, ¿cómo se llamaba este hombre maravilloso? Gatti, Gerardo Gatti, Gerardo Cuesta, gente que te estoy hablando, unos anarquistas, otros comunistas, otros
que fueron comunistas, pero de pronto entendieron que el partido les estaba ciñendo por situaciones personales. Sí. Y por situaciones personales de aquí y situaciones internacionales de allá. Porque muchos se movían de acuerdo a cómo se movían las grandes potencias también. Y si vos no estabas ni con un lado ni con el otro, entonces uno te llamaba cretinos útiles y los otros, qué sé yo, vendidos a las fuerzas. La URSS, China, el tercer mundo, o lo que esos fuese. bloques que hasta. Lo cierto que hubo gente superior y ahí, claro, está el Pepe de Lía y está Héctor Rodríguez, al que yo conocí de casualidad en un consejo federal de la Federación de Estudiantes una noche que vino a informarnos. Por eso que hablé también de Jorgelina Martínez, que yo la quería enormemente. Gente textil con una extraordinaria, un coraje cívico increíble. Y yo dije, pero ¿quién es este? Pero sos una normal, nana, este es Héctor Rodríguez. Un ser envidiablemente atractivo en cuanto a su potencialidad, su capacidad de comprensión, su tolerancia, saber hasta dónde se podía ir y cuánto había que exigir cuando había que los hubo, y lo sigue habiendo. Muchos desbordes de quienes tienen el capital en la mano y quienes quieren subordinar a aquellos que siempre fueron postergados. Yo recuerdo que mi madre, que llegó acá con 11 años, analfabeta, de allá del pueblito, de la aldea. Bueno, esas cosas que nos las legó de alguna manera. Ella terminó siendo una persona que simpatizó con Sereni, sin entender mucho. ¿Quién entiende mucho al final de cuentas políticos? Los políticos, no estoy tan seguro. Y esta coyuntura que se llega en toda esto América esto me preocupa. Por este nacimiento de esta gente, esto me preocupa. ¿te preocupa lo que está Te voy a pasando decir ahora? simplemente un síntoma. A ¿Cómo ver. es posible que en una situación que no es la mejor del Frente Amplio, evidentemente no es la mejor, ni es la mejor de los movimientos más o menos, yo qué sé, no sé si decir confluyentes, afines, con algunos rasgos de simpatías y de empatías un poco comunes que se estuvieron dando en estos últimos años, ¿no? ¿Cómo entender que no hayamos sido capaces? Pero es algo para mí incomprensible. A la hora de elegir un presidente de la fuerza política, que no hayamos podido, por favor, lograr un hombre o una mujer de consenso, por favor. Pero ¿qué es lo que nos está pasando? ¿Es creíble un movimiento que empezó con un grupo de gente muy audaz, con diferencias sin duda, que también las hubo, en algunos casos liderado por gente que tampoco era fácil convencer, porque era gente muy capaz, muy inteligente y con modalidades personales a veces muy distintas, ¿no? Entre un Erro al que yo conocí tempranamente, y un Sartú al que conocí más tempranamente, una persona que yo quería mucho, te digo. Y a Juan Pablo Terra. Te iba a decir un Arismendi y un Juan Pablo Terra, por poner otros extremos. Sí. Ahora, vamos a decir la verdad, qué talento para lograr consensos. Para lograr consensos en aquel momento de formaciones bastante difíciles, ¿no? Y lo lograron. Ahora, ¿cómo es posible que aquello que logró ser un movimiento y al mismo tiempo, como decimos, una fuerza política, me cuesta decir partido, porque en realidad hay varios partidos dentro de esa confluencia, de ese conglomerado, ¿no? Pero ahora que haya 33 grupos y algunos que están esperando a la puerta, ¿pero qué quiere decir? ¿Tenemos acaso 33 diferenciaciones ideológicas? Pero por favor, nos estamos pareciendo demasiado a los partidos tradicionales. Yo sé que hay gente que se molesta cuando yo lo digo, pero ¿qué querés que te diga? Yo veo que eso se refleja en todo, porque me hace acordar a aquellos que hacían los amigos de Árraga, los amigos de Morín, los amigos de yo que sé quién, de La Coruña, de los hijos de La Coruña, que me que me causaban mucha gracia. ¿Para qué? Para ver si lográs tener un puesto de diputado. Y si no lo tenés, de pronto te tiran con una presidencia de... No quiero decir las cosas porque alguno se va a calentar, pero te digo que me darían ganas de decirlo. ¿Y cómo se cambia eso? Ay, mijo, pero por favor, discutiendo de política y no de cargos. Que la gente no se aferre a mantenerse como forma de supervivencia solamente los cargos políticos. Se supone que estamos para algo más. Claro. Y de pensar fundamentalmente en el otro y tener más, ¿cómo te voy a decir? Más fraternidad y menos mezquindades. Más fraternidad y menos mezquindades.
capaz que es un eje que se ha perdido. Y bueno, yo me temo que se ha perdido, pero tenemos que afanosamente que recuperarlo. ¿Y en quién voy a confiar si no es en las fuerzas populares de barrios, de sindicatos, y de gente común, de la vecina y del vecino? Hablando con ellos donde sea. Y no dejar que simplemente nos abrumen los desconciertos a los que estamos acostumbrados a que los desconciertos se agranden. Tú me decías, estamos como empezando a cerrar esta charla, el desconcierto y la pena. No, nadie, al contrario. Y la pena de la coyuntura en regional. Sí, claro. ¿Cómo estás viendo lo que pasó en Argentina, lo de Brasil, mira, lo de Venezuela? Lo que pasó en el Brasil particularmente me resulta escandaloso, bochornoso. Lo de Brasil. Pero es una vergüenza. Que estén discutiendo. Primero, incluso en la prensa argentina vuelven a hablar de que esto se hizo por los escándalos de Petrobras. Acabo de recibir un escrito que le agradezco mucho y ahora lo voy a llamar por teléfono personalmente para agradecérselo. 34 volúmenes de esta canallada, ni una sola palabra sobre Petrobras, ni una. ¿A qué se está jugando? ¿A desestabilizar democráticamente a un país? Digamos, yendo más allá de lo que se supone, que no solamente la letra, sino el espíritu, para conservar la integridad democrática y republicana de nuestros países, conquistada con enormes dificultades, se vuelva a quebrar, que el sinvergüenza, tanto del presidente de la Cámara de Senadores como del presidente de la Cámara de Diputados, que están con prontuarios pendientes, pero ¿cómo se animan a decir que los demás son corruptos? Pero y otro que está deseando voltear a Dilma porque viene él de presidente también, que también tiene prontuarios pendientes, por corruptelas. ¿Estamos en lo previo a un golpe constitucional ahora no? Mira, llámale como quieras porque alguna gente se enoja cuando digo. Yo dije siempre que, por ejemplo, lo de Lugo fue un linchamiento político. Cuando estaban las elecciones ahí tocándose con los dedos de la mano. Más allá de que yo creo que no todo lo que hizo Lugo yo lo comparto. Son cosas quiero advertir, ¿no? Eso es otra cosa. Pero lo que se hizo con la gente que lo traicionó, incluso y que eran socios con ellos, que es lo que está planteando también con el PMDB, que es un grupo político muy particular que va para acá, que va para allá, siempre negociando cargos, y desgraciadamente los cargos después negocian dinero también. Y desgraciadamente en una postura que viene de muy lejos, porque esto no lo inventó, porque todo esto está pensado para que el PT le corten la cabeza, y la cabeza del PT es Lula. Una de esas personalidades políticas, te digo la verdad, que va a ser historia más allá de lo que pase ahora. O sea que en la coyuntura regional el tema que más te preocupa es lo que está pasando con Brasil, lo que está pasando con el PT. Sin duda, sí. Porque esto es muy grave. Aquellos que fueron electos por la ciudadanía, es muy grave lo que pueda estar pasando. Y sobre todo inducido e impulsado por gente que no tiene ningún aval moral. ¡Ay, este rostro de piedra! Este rostro de piedra que se llama... Déjame ver, porque ya uno tiene que aprender los nombres. Sí. Un poco, ¿cómo es el rostro sin igual? Un tal diputado Jair Bolsonaro. Sí que la historia lo va a sepultar. Que le dedicó su voto al militar que durante la dictadura torturó a Dilma. Y le hizo un homenaje ahí. Pero es una cosa... Ahí además le dejaron 10 minutos, 10 segundos. Eso fue increíble. Pero es una cosa, salvo los primeros que como eran contrarios a Dilma le dejaron explayarse. Yo qué sé, esto es una cosa sin límites. Que se permitiera a alguien que le dedica su voto a quien torturó. Pero es algo escandaloso. Y su hijo, además hablando y maravillándose, diciendo unos disparates. A ver, déjame ver si yo lo tengo apuntado esto. Porque la verdad, el hijo de este señor, dedicó su voto al militar, bueno, ese es el papá. Sí. Y después el hijo, de noche agregó en su Twitter, ojalá haya llorado, Vilma, ¿no? Llorado y vuelva a tener miedo como tuvo cuando la torturaron, por lo que le puede pasar. Pero es algo, ya las pérdidas éticas y morales
son algo escandaloso. El Gaby Juncal me pasa un mensaje que lo llaman allí a la cabina. Ana de Barrio Sur te manda saludos y señala que trabajó en Alpargatas. Ay, pero qué Que mo- recuerdo que tengo. Mira. Que aparte tú tuviste mucho que ver con la reconversión Sí, claro, de ese Y complejo. cuando nosotros hicimos aquellos audiovisuales, Claro. una de las últimas fotos que pude tocar Ujú. de la fábrica de alpargatas en pleno movimiento nos permitió justamente enriquecer el segundo audiovisual que se llamó ¿A quién le importa la ciudad? Y lo decíamos con especial énfasis porque sabíamos que a muchísima gente le importaba. Pablo en el muro, en Facebook, La Rueda Amargueando, dice: buen día Alberto, quiero saludar al arquitecto Mariano Arana, comentarles que recuerdo una noche, hace algunos años, en un pueblo del interior profundo, en una radio comunitaria, con muy pocos recursos económicos, que no recuerdo si teníamos café para invitarlo, sí mate, en invierno, movido por la emoción de tenerlo presente en ese rincón del país, declaré ante el micrófono: ciudadano ilustre, al arquitecto. Abrazo, dice Pablo, que recuerda un momento contigo en una radio comunitaria. Bueno, gracias Pablo, te digo que la gente... Hay algunos locos que todavía me pegan el grito Marianito y yo les mando un pase al oftalmólogo, ¿no? Hay algunos locos que le preguntan cuándo va a volver a ser intendente. Cuando cumpla 100 años, ya se lo dije. Entre eso los se que lo me prometo. incluyo y cada tanto le pregunto. Tiene razón Mariano, el día que el FA deje de ser un movimiento para transformarse en un partido, chau, adiós mi tarro con leche, dice alguien. Bien, arquitecto, mente brillante, dice Cristina. Apoyo en un todo a Mariano por los montevideanos y el turismo. Andrés por Germán Araujo. Ay, qué lindos recuerdos tengo de él, que me sentaba al lado de él. Si mal no Recuperar edificios públicos, por ejemplo, Biblioteca Nacional. El mejor intendente como vecina y frente amplista sensible y un técnico muy bueno, dice Cristina. Bueno, tengo una lluvia de mensajitos. Hola, qué placer escuchar al arquitecto. Gracias por convocarlo. Abrazo, dice Ivonne de Capurro. Ay, mira, ya que habla de Capurro, si tenemos unos segundos. Tenemos, más. cómo no. Me cayó muy mal. Tu sueño, ya un paréntesis, yo recuerdo, siendo tú intendente, el sueño, digo sueño porque no se concretó, todavía no Sí, estaba claro. allí, que era todo ese parque, toda esa plaza. Yo como de niño me llevaban allí, a ese parque, jugaba a la escondida en ese lugar, tengo muy buenos recuerdos. Como allí hay un Ibirapitá muy cerquita que plantamos en un epílogo, una transmisión de Amargueando. Y cada vez que paso por allí veo, che, cómo nos cuesta mantener. Pero bueno, es otra historia. Te quería decir esto, que me cayó, me dolió ¿Lo qué? que se decidiera que Buquebus vaya allí al lado de la... Ah, ese proyecto que hay. ¿No estás de No acuerdo? por el proyecto, que yo lo conozco apenas, Ujú. sino por la localización, porque esto fue, a mi modo de ver, Sí. es firmar el decreto de defunción de una forma de recuperar a Capurro, poniendo allí un anclaje que permitiría que muchas personas, grandes empresas, muy respetables como Ujú. empresas, que tienen terrenos que incluso llegan hasta el borde, incluso tienen bajo agua, terrenos que podían entonces, si eso se concretaba, y si se concretaba el traslado, como no puede ser de otra manera, del Club Fénix, a quien le tengo el mayor de los respetos, pero que hay que darle una alternativa, porque es de locos que en el paisaje más atractivo de Montevideo, que es la bahía, haya un club de fútbol que está totalmente tapado y que se llena además de grafitis, mayoritariamente del Frente Amplio, Penosamente. como si fuera poco. Sí. Entonces, démosle la alternativa en un lugar apropiado, ensanchemos aquel parque que fue seccionado Sí. por las obras de penetración a Montevideo, que estaban muy bien, pero con aquel criterio absolutamente mercantilista, terminaron seccionando no solamente al Parque Capurro, sino al parque, fíjate vos el nombre, de la Segunda República Española, allá en Santiago. Sí, sí. Una maravilla. Otro parque destrozado. Sí, muy mutilado, Sí. hecho y elaborado por uno que nació en Santiago Vázquez, Ujú. que fue el arquitecto Canale, un soberbio arquitecto, que había hecho de los corrales de Abasto, donde estaban, justamente los corrales estaban allí. Por eso el tranvía de la Barra, que algunos recordarán, que iba recorriendo con la carne a cuestas, después era con
con los vecinos, ¿no? Porque eso yo ya no lo conocí. Pero me encantaba ir en aquel tren que además tenía los mismos sonidos y las mismas sirenas del ferrocarril, hasta llegar a aquel lugar divino, con el puente que se giraba allí, y se gira todavía. Gira todavía. La verdad que es una y obra una vez por soberana. año levantan el puente para poder apreciar ese lugar. Bueno, lamento eso porque el único lugar donde las personas todavía pueden ir, ver y hasta tocar el agua con el dedo es en Capurro, porque nos están impidiendo que aquellas, mira, voy a finalizar porque empecé, aquellos recorridos que mi papá me hacía con mi hermano por la Ciudad Vieja, y que me mostraba las obras sobre todo de Andreoni, que era conocido de él, el Club Uruguay y otras maravillas como la casa que soy la sede del Partido Nacional, o bueno, otras construcciones como la estación de ferrocarril que también de Andreoni. Y tengo recuerdos maravillosos de aquellos ferrocarriles que echaban humo y hacían ruidos y qué sé yo, maravilla. Y además podíamos entrar y ver cómo los pescadores pescaban y cómo la gente te fotografiaba allí en el puerto mismo. Hoy día eso es impensable, pero que no te dejen ni siquiera verlo, claro. Porque la muralla es peor que las murallas coloniales, porque ahora, y además son mucho más feas, antes eran piedras maravillosas y ahora son contenedores. Y sin grafiti, para quedarnos bueno, ¿qué te voy a decir? Que nos están rellenando la bahía para poner autos, por Dios. Sí. Capaz que el dueño de Buquebus va a terminar poniendo un barco cuando venga la Sudestada, te quiero ver. Vamos a ver si no aparecen 18 ejidos. El barco, mientras que estamos rellenando con autos y con camiones la bahía de Montevideo y con 12 enormes y abominables silos de lata que brillan, por Dios. Esos silos son un reverendo mamarracho. Hagamos la ampliación del puerto para el oeste, que es lo que hay que hacer. Arquitecto Mariano Arana, un gusto como siempre encontrarlo y conversar con usted. Estoy medio loco, ¿no? No. ¿Ah, no? Yo estoy medio loco porque en el cierre anuncio cuando cumpla 50 años Arana se postula intendente y yo lo voto. Gracias, Arana. 50 no, acuérdate que son 100. Cuando cumpla 50 se va a postular de vuelta y va a ser de vuelta intendente. Pausa, muy grata esta charla realmente. Cada uno piense como piense. Encontrarse con gente apasionada por la ciudad, por la gente y por su tiempo histórico tiene que ser para todas y para todos motivo de orgullo. Pausa, otro tema nos convocan. Aquí en la 30, aquí en La Rueda,